Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 6:59 de este lunes 8 de febrero. Les agradecemos que se informen con Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Recuerden que también pueden seguirnos y tener información adicional a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter que aparecen ahora en pantalla. Tenemos mucha información nacional e internacional, así que vayamos a ver nuestros titulares. Adelante. El OIJ podría perder 50 plazas al año con la aplicación de la norma presupuestaria que impide reemplazar a quienes se pensionen, renuncien, despidan o fallezcan. Esto afectaría investigaciones y procesos judiciales como las autopsias. Más de 1.196.000 estudiantes regresaron a clases este lunes, en lo que será un curso lectivo lleno de retos, como por ejemplo la dotación de becas de conectividad para las familias de escasos recursos, iniciativa que lidera el diputado Wagner Jiménez. 120 nicaragüenses están varados en la frontera de Paso Canoas a la espera de poder ingresar a Costa Rica y regresar a su país mediante las burbujas sanitarias que hacen migración desde el 19 de marzo pasado, cuando se cerraron las fronteras terrestres. En el mundo, al menos 200 rescatistas continuaron hoy con la búsqueda de 200 personas en el norte de la India luego de que se rompiera un glaciar del Himalaya y se diera la crecida repentina de un río. El equipo económico del gobierno terminó hoy la gira de contactos con diputados de distintas fracciones políticas en la que buscó explicar el impacto de los proyectos que están en la agenda para obtener el crédito de $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional. El periodista David Roversi nos trae la información desde el Congreso. ¿Cuál es el ambiente que quedó en el Congreso tras estos contactos con el equipo económico del gobierno? David, buenas noches. Gracias, buenas noches. El ambiente realmente complicado, lleno de dudas, muchísima incertidumbre. Así es como están los diputados de la República, luego de que el gobierno avanzara ya en las distintas reuniones con las distintas bancadas. Hoy finalmente culminaban las mismas con el Partido Restauración Nacional y con el Partido Unidad Social Cristiana, donde cada uno de los representantes que nos habló expresó esta incertidumbre que sienten con diferentes proyectos, como por ejemplo los que hemos tratado últimamente de renta global, el tema de empleo público y muchos otros que inclusive siguen sin estar dentro de la corriente legislativa, a pesar de estar en el primer poder de la República. Pero veamos qué es lo que dicen estos representantes de Restauración Nacional, del Partido Unidad Social Cristiana y por supuesto las respuestas que van dando los representantes del equipo económico del gobierno a estas incertidumbres. El fin del gobierno como tal es esto, el poder generar mucho más, pero a base de impuestos. No vimos la parte de reactivación económica, no vimos qué propuesta hay para generar mayor empleo, para dar facilidades a las empresas, tanto aquí en Costa Rica como fuera, que quisieran invertir más aquí, que eso desarrollaría aún más la economía. No hubo una explicación sobre eso y creo que eso nos deja una preocupación donde hay que analizar bastante bien qué es lo que ellos están presentando. No hay nuevos planteamientos. Ellos dicen que hay una mejoría en la colocación de bonos una vez de la negociación con el Fondo Monetario, pero me parece que antes de hacer la propuesta al Fondo Monetario, este trabajo que están haciendo ahorita debió haberse hecho antes para poder consensuar algunos temas y algunos proyectos con los diputados y no ir a ofrecerle al Fondo Monetario algo de lo que no sabían cuál es la posición de nosotros. Sin embargo, al final llego a la conclusión de que pareciera que ellos hacen la propuesta y luego nos vienen a conversar como para presionarnos de que debemos de ir sobre ese camino. Estas son reuniones muy importantes porque nos permiten no solo plantear los aspectos técnicos que fundamentaron la negociación, sino que también nos permite conocer los proyectos con un poco más de detalle, no solo para poder conocer las preocupaciones que tienen los diputados y las diputadas, sino también para hacerles una devolución con respecto a estas iniciativas. Por supuesto, estas son sesiones
acciones iniciales en una ruta de proceso que confiamos que tendrá mayor espacio para poder profundizar en los proyectos. Recordemos que estas iniciativas están apenas iniciando su gestión en la Asamblea Legislativa y por eso, una vez que son asignadas a la comisión, nos permitirá poder profundizar muchísimo más en ellas y poder también trabajar en los aspectos técnicos. Bueno, y es que estas dos bancadas, tanto Restauración Nacional como el Partido Unidad Social Cristiana, han sido sumamente críticas de la falta de propuestas también para recortar el gasto público por parte de las iniciativas que ha presentado el proyecto y el equipo económico del presidente Carlos Alvarado para buscar este crédito de 1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional. Hoy, cuando hablamos con ellos también les consultamos si en la presentación que pues da el gobierno ven ellos claramente lo que es este recorte en el gasto público y pues aseguran que no tiene un norte claro en este tema el Poder Ejecutivo, pero veamos y que sean ellos quienes nos dicen a los costarricenses lo que sale de estas reuniones que, cabe decir, son a puerta cerrada entre las fracciones y el gobierno. El recorte de gasto, como lo requiere el país, no se ha presentado. Es una propuesta light, pero no se ha presentado y además tengo entendido que el día de hoy estarán presentando el gobierno un proyecto para tratar de modificar la norma 12 y poder abrir el nombramiento de plazas en toda la institucionalidad de este país nuevamente. Entonces es muy difícil hablar de recorte de gasto si esas son las políticas del gobierno actualmente. Cuando uno lo ve en presupuestos o cuando uno lo ve como el gobierno lo está planteando, uno no lo ve como tal. Pero esa contención del gasto tampoco se ve reflejado o no lo demuestran o su contraparte no está manifestada con una reactivación económica, sino que todo lo compensan. Vamos a hacer esta contención del gasto, pero vamos a meter todos estos impuestos. Pero ¿dónde está la parte que le ayuda al costarricense a poder trabajar para poder pagar los impuestos que ya normalmente tienen que pagar? Y la respuesta más bien es generemos nuevos. Creo que esto fue una primera sesión de trabajo con ellos. Habrá que conversar más y habrá que entrar en la profundidad de los proyectos de ley. Y creo que desde ahí podríamos llegar a situaciones donde se pueda visualizar que estamos hablando de un ajuste donde dos tercios de este ajuste son recorte del gasto y donde de la parte de ingreso hay una parte, estamos hablando que hay un 1.17 de ingreso y de ese 1.17 hay un 0.20 que viene de las empresas públicas. Bueno, a esto también se suman algunas iniciativas del gobierno, como por ejemplo lo del impuesto a la Junta de Protección Social, que también está haciendo dudar a los diputados. Bueno, un impuesto que evidentemente sería en el premio de quien pues gane o salga siendo el afortunado de ganar lotería y tendría un impuesto, pero eso también afectaría obras de bien social de una u otra manera, según expusieron diputados. Pero bueno, no solo reuniones entre el gobierno y diputados se dieron hoy en la Asamblea Legislativa, sino que también pues algunos legisladores, propiamente la bancada del Partido Liberación Nacional, recibió a algunos sectores sindicales y también pues empresariales, que aunque es difícil a veces verlo, representantes de USCO, representantes como Lenín Hernández, Gilbert Díaz, estuvieron hoy también con Álvaro Jenkins, Enrique Gloff, representantes de las cámaras empresariales más importantes del país, exponiendo sus preocupaciones sobre el tema de empleo público a la bancada, como decimos, de mayor importancia en número acá en lo que es la Asamblea Legislativa. Veamos qué es lo que nos dicen sobre este tema. Ellos ven con buen beneplácito que se fortalezca la Dirección General del Servicio Civil en la Rectoría, pero que Mideplan sea el que trace las políticas generales públicas y que Servicio Civil sea como el brazo operativo en materia de empleo público. También nos plantearon la preocupación de que más de 28.000 funcionarios podrían verse por debajo de la escala salarial una vez establecida y que ellos sugieren que se busque una salida más rápida, más inmediata para nivelar a estos funcionarios. Asimismo, se señaló la falta de iniciativas relacionadas con la reactivación económica por parte del Ejecutivo. En la reunión se recalcó que nunca se pretendió frenar ni rechazar un acuerdo con el Fondo Monetario. Lo que se desea es construir y fortalecer esta nueva lógica política de entendimiento de las organizaciones sociales, la ciudadanía y el sector productivo.
Bueno, televidentes, Ernesto, esto es parte entonces de lo que se ha vivido en la Asamblea Legislativa. Como vemos, un día sumamente activo acá en el primer poder de la República y todo pues girando en un norte claro, lo que es este crédito con el Fondo Monetario Internacional, con los proyectos que han generado muchísima polémica que hemos estado tratando acá en Costa Rica Noticias y que bueno, seguimos viendo con claridad que pues en el ambiente legislativo quedan muchas dudas, pero que a la vez, y puede sonar contradictorio, empiezan pues también a avanzar estos proyectos debido a las diferentes negociaciones políticas. Ernesto, no sé si tiene alguna consulta y si no vamos a regresar con usted allá que tiene más información en Costa Rica Noticias. Muchas gracias, David Robertsi, desde el Congreso. Definitivamente una negociación completamente cuesta arriba a la que tiene el gobierno. En un lado el equipo del Fondo Monetario Internacional y del otro lado los 57 diputados con los que tiene que ir negociando esa agenda de ajuste y cambio. Nos movemos hacia otro tema, siempre dentro del ámbito legislativo y político. El presidente Carlos Alvarado confirmó que asistirá al Congreso para responder preguntas sobre el caso de la Unidad Presidencial de Datos, de Análisis de Datos, la UPAD, pero calificó la convocatoria como una trampa política que se le ha impuesto. Pues creo que es ahí donde está el truco, la trampa, por la que se me ha puesto, porque es un mecanismo inconstitucional, pero si yo no voy, lo que van a querer decir es que yo oculto algo, que tengo miedo, que estoy dilatando, y eso lo que quiere es minar la confianza que los costarricenses depositan en mí, y tampoco puedo permitir eso. Desgraciadamente eso es lo que me toca balancear. Se pudo haber hecho en cualquier otra circunstancia, pero esa no fue la voluntad, y esa es la cuestión. No obstante, habrá formas de subsanar eso también. Pese a considerar que la comparecencia del miércoles en el plenario es una trampa, el presidente Carlos Alvarado dijo que acudirá a la cita. El mandatario insistió en que esto será un acto inconstitucional. Sin embargo, explicó que de no acudir se podría interpretar como que está ocultando información. Alvarado dijo estar dispuesto a rendir cuentas y responder las preguntas que tengan los congresistas. Tras esas declaraciones del mandatario, la diputada Floria Segreda del Partido Restauración Nacional, que también integra la comisión investigadora de la UPAD, respondió al presidente. Ninguna trampa, señor presidente. La comisión de la UPAD ha trabajado de una manera responsable y sobre todo respetuosa. Creo que es importante de que él venga a la Asamblea Legislativa a rendir cuentas y deje de poner tantas cosas. La comparecencia ante la Comisión Especial Investigadora de la UPAD será este miércoles 10 de febrero en el Salón de Plenario. Por la creación de la UPAD, también se mantiene abierta una investigación judicial. 1.196.000 estudiantes comenzaron hoy el regreso a clases presenciales después del año de la pandemia. Este nuevo ciclo educativo estará repleto de retos como la dotación de becas de conectividad para 500.000 de familias con dificultades de acceso a Internet. Al regresar de la pausa, voy a conversar con el diputado Wagner Jiménez, quien lidera esta iniciativa. En un minuto estamos de vuelta. El crédito más popular para que unifique sus deudas. Lili, con una sola deuda, liberó su salario. Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas. Y Sophie paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras. Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas. Reciba asesoramiento personalizado. Rápidos tiempos de aprobación. Y con una de las tasas más bajas del mercado. Solicítelo ya. Banco Popular. Construimos bienestar. La mítica cultura wixárika como nunca antes la habías visto. Sabemos que la tradición oral es una forma de mantener viva una lengua. Una producción exclusiva de Jalisco TV.
que te lleva a conocer la sabiduría y tradición de un pueblo ancestral. Es a través de cuentos y leyendas que los mayores transmiten su conocimiento a los más jóvenes. Satsika, los lunes a las 10:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Dos mundos para muchos antagónicos que, a pesar de compartir problemas, historia y territorio, están divididos por más de 3.000 kilómetros de frontera. Un muro infranqueable separa de sus seres queridos a miles de mexicanos que un día lo dejaron todo para buscar una vida mejor. Esta es la enorme verja fronteriza que actualmente separa Estados Unidos de México. De la prestigiosa cadena rusa RT, presentamos un programa de reportajes especiales y profundos. RT Reporta. La pandemia nos ha obligado a replantearnos muchas facetas de nuestras vidas. Cada día es un reto de mostrar amor desde esta nueva realidad mundial. 13, Costa Rica Televisión, de la mano de los reconocidos expertos en comunicación y salud mental, María Esther Flores, Telma Darkins, Marcelo Castro y Alicio Campos, presentan el conversatorio Amor en tiempos de COVID, este domingo 14 de febrero a las 3:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A las 7 de la noche con 16 minutos vamos a hacer un repaso de la cotización del dólar. El precio de la divisa estadounidense en la compra, 606 colones con 48 centavos. El precio del dólar en la venta, 613 colones con 94 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Hoy el regreso a las aulas y el primer día de clases causaron emoción en estudiantes y profesores luego de un año sin asistir a las escuelas. Las medidas sanitarias, el lavado de manos, el distanciamiento social y los aforos fueron los protagonistas de la jornada. Luego de casi un año en el que las clases fueron desde la casa, este lunes más de 1 millón de estudiantes retornaron de forma presencial a las aulas. Eso sí, el regreso de este año fue muy diferente a los años anteriores. En la escuela Pilar Jiménez, en Guadalupe, las madres y los padres de familia llegaron desde muy temprano a acompañar a sus hijos, advirtiéndoles no olvidar todas las recomendaciones sanitarias. Anuencia totalmente, sí, todos estamos de acuerdo en que ya es necesario, justo y necesario por salud mental, porque ya ellos necesitan ver otros niños y vivir la nueva normalidad. La directora de la escuela contó que el ingreso durante las primeras horas estuvo muy ordenado. Y tenemos un gran resultado, verlos sentados en el aula, los chicos, y muy contentos, están muy contentos porque ellos querían volver también. Los estudiantes ingresaron en distintos horarios para mantener los aforos permitidos y evitar las aglomeraciones. Está en forma escalonada, los alumnos están entrando por la mañana a las 7 un grupo, a las 7:10 otro grupo para lavado y toma de temperatura a los estudiantes y ubicarlos en las aulas, y así sucesivamente hasta completar sexto y quinto. Por la tarde va a ser el mismo proceso, los estudiantes van a ingresar a una hora determinada que ya se les convocó y tienen que tomarse la temperatura, los funcionarios que están a cargo de eso y el lavado de manos y ubicarlos en las aulas que corresponden. En este centro educativo, a pesar de que el espacio es extenso, tomaron la decisión de habilitar solo algunos sitios para las horas del recreo y así mantener el control sobre los estudiantes. Costa Rica Noticias observó que el promedio de estudiantes en cada aula de este centro era de 10, es decir, la mitad de un grupo normal. Las filas de pupitres estaban divididos por otros 2 pupitres en medio con cintas de precaución y cada estudiante portaba su kit de alcohol en gel. Helen Artavia, conserje, detalló que el protocolo de limpieza que deben seguir los 6 conserjes de este centro es estricto. Nosotros nos hemos preparado, digamos, limpieza profunda. Todo hay que limpiarlo, sacudirlo, desinfectarlo, más que nada, ¿verdad? Siempre con el alcohol, con el jabón de manos, ¿verdad? Y siempre estar pendiente que no falte, ¿verdad? El jabón, el papel interfoliado, ¿verdad?
y siempre estar dependiente del distanciamiento, ¿verdad? También con el tapabocas. La inauguración oficial del curso se realizó este lunes por la mañana en el Colegio Técnico Profesional de Purral. El presidente de la República, Carlos Alvarado, y las autoridades del Ministerio de Educación Pública señalaron que este retorno a clases resultaba impostergable porque los estudiantes tenían que retomar la interacción social. Este año pasado fue un año difícil para todos. Yo sé que ustedes lo tuvieron que vivir de manera particular, no estando en el colegio, teniendo que hacer esfuerzos para poder estudiar. Yo sé que muchos de ustedes también, como todos en el país, tuvimos tal vez algún adulto mayor que tuvimos que cuidar, o alguna persona que se nos contagió. Tal vez incluso alguno de ustedes conocerá alguna persona que lamentablemente haya fallecido por el COVID-19. Que el año 2020 se vio enfrentado a una serie de retos relacionados con la permanencia del sistema educativo. Afortunadamente, en el año 2020, el Ministerio de Educación Pública presentó una permanencia del 96% de su matrícula de la población estudiantil en una cruzada que nos gusta decir que es una cruzada país por la permanencia y sobre todo por la manutención del vínculo educativo de nuestras personas estudiantes con sus colegios y con sus escuelas. El Ministerio de Educación Pública puso a disposición en su sitio web los lineamientos y protocolos que se aplicarán en el retorno educativo. Queso y una bolsa de agua dulce recogidos entre el personal docente fueron parte del ritual de bienvenida que el comedor de la Escuela Unidocente de Alto de Araya le dio a sus estudiantes. Veamos la historia. La cocina es pequeña, 3 bancas es lo que hay, y aún están pendientes de llegar los alimentos. Y a pesar de ello, el comedor de la Escuela de Alto Araya, ubicado en Orosi de Cartago, encendió sus estufas esta mañana y dio la bienvenida a los estudiantes que llegaron a su primer día de clases con una tortilla palmeada y un vaso de agua dulce. Todo el protocolo que tenemos y de ahí pedirle mucho a Dios que este año los vaya bien. ¿Cuántos estudiantes se están recibiendo? Hoy vinieron poquitos. No sé mañana cuántos, el director cuánto irá a traer más o no sé si los papás los van a mandar o no sé. ¿Qué están preparando ustedes? ¿Qué tipo de comida? Bueno, la comida por los momentos no. Hoy la compañera trajo un paquete de masa, queso y dulce para hacerles un agua dulcita para recibirlos el primer día. Este es uno de los más de 4.000 centros educativos que abrieron sus puertas al nuevo curso lectivo y de los pocos que desde ya cuenta con un comedor estudiantil habilitado. Si bien aún no está claro cuál será el menú o la cantidad de estudiantes, entre el mismo personal, padres de familia y hasta miembros de la Junta aportan para dar meriendas a los menores. El proceso para recibir los alimentos fue muy ordenado. En fila salieron del aula, se lavaron las manos y tomaron un espacio en el comedor. Una vez terminado ahí, inicia el receso y a diferencia de otros años, esta vez quedó prohibido jugar la anda o acercarse mucho a los amigos. Mientras unos juegan, otros más aprovecharon el rato para consumir la merienda que de por sí traían de casa, aunque la lección de hoy solo duró un par de horas. Hay que entender que los presupuestos escolares dependen de matrícula. A un centro educativo, entre más estudiantes tengan, más presupuesto va a poseer y en el caso de las escuelas unidocentes el presupuesto es muy pequeñito, entonces ahí es donde entra en juego el trabajo que muchas veces hace un patronato escolar o una junta de educación para poder ir levantando o más bien no dejando caer la escuela. Y este año pues tenemos la particularidad que por pandemia los presupuestos se vieron reducidos y pues tendremos que redoblar esfuerzos para poder, como dicen, sacar la tarea que nos toca.
Esta espera es precisamente lo que vuelve necesario habilitar al 100% los comedores escolares, principalmente en zonas rurales como esta. Este centro educativo cuenta con un presupuesto cercano a los 8 millones de colones anuales para mantener habilitado este espacio o bien dar los paquetes de alimentos para los días que los menores vayan a quedarse en casa. Hoy comenzó el regreso a clases presenciales después de que la pandemia obligó a vaciar las escuelas y colegios. Dentro de los daños que provocó la COVID, la ampliación de las brechas en educación es quizá uno de los más importantes efectos negativos y que se extenderán además a más largo plazo. Más de 500.000 de estudiantes no tienen conexión a Internet o su conexión es muy precaria. Hay un proyecto de ley en el Congreso que propone crear un bono de conectividad para estudiantes. Voy a conversar ahora con el diputado de Liberación Nacional, Wagner Jiménez, quien lo impulsa desde el año pasado. Buenas noches, diputado Jiménez. Concretamente, ¿qué es el bono conectividad para estudiantes? ¿A quiénes se les daría y cómo? Muchas gracias, don Ernesto. Muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Le agradezco la oportunidad y un saludo muy especial a los niños, jóvenes, adultos y trabajadores de la educación que hoy iniciaron el curso lectivo 2021, el mayor de los éxitos para todos. Francamente, el proyecto denominado Bono Conectividad para la Educación nace a raíz de un diagnóstico que efectuó el programa Estado de la Educación el año anterior, donde advertía que desafortunadamente la entrada de la pandemia al planeta y en este caso para Costa Rica ha traído como consecuencia una profundización de las brechas territoriales y de la brecha digital. Tal y como usted lo adelantaba, en Costa Rica aproximadamente 500.000 estudiantes no tienen conexión a Internet en sus hogares. Y nosotros en el Congreso entonces decidimos transformar en iniciativa de ley este estudio técnico porque el Estado de la Educación cree que así como el país fue solidario con las personas que perdieron su empleo a través del fondo que se creó para el bono proteger, el país debería buscar la manera de crear un fondo para el bono conectividad. Nosotros encontramos que Fonatel acumula alrededor de 198.000 millones de colones en sus estados de cuenta y de ahí podríamos tomar una parte para poder darle la oportunidad puntualmente, don Ernesto, a los estudiantes de escasos recursos económicos para que reciban una atención, un apoyo económico del Estado y estos estudiantes ya sea que puedan recargar sus teléfonos, el de sus papás para completar todas las descargas de materiales educativos que le facilitarán los docentes o instalar redes de Wi-Fi en sus hogares también. Asimismo, estamos dándole la posibilidad para que se aplique para estudiantes de primaria, secundaria y postsecundaria, es decir, estudiantes universitarios o del área técnica que requieran este apoyo para que puedan salir adelante con sus estudios. Desafortunadamente, la interrupción de la presencialidad ha traído como consecuencia una disminución en las habilidades blandas. Como usted comprenderá, la socialización en los centros educativos es fundamental y yo celebro que Costa Rica haya tomado la decisión de volver nuevamente a este formato de presencialidad y de educación a distancia, pero sí tenemos que buscar la forma, don Ernesto, de darle soluciones a los estudiantes con mayores dificultades para acceder a la educación a distancia y pues por supuesto que los recursos ya están disponibles, es buscar la forma de acomodar el financiamiento para que el bono conectividad sea una herramienta para atenuar la crisis que nos ha ocasionado la pandemia en el área de la educación. Diputado, este bono se financiaría con recursos del Fonatel, que hoy están ociosos. Básicamente, estaba haciendo recién la cuenta de los 198.000 millones de colones que tiene Fonatel en su haber disponibles y son 325 millones de dólares. Es muchísimo dinero, es toda la plata del mundo y ese fondo se creó específicamente para nivelar a los sectores con mayores dificultades para acceder a tecnología. ¿Cuánto costaría
llevar este proyecto que usted está planteando del bono conectividad? ¿Cuál es el presupuesto de este proyecto? Esa es una muy buena pregunta, don Ernesto. Aproximadamente estamos visualizando que de esos 198.000 millones, alrededor de 65.000 millones se podrían emplear para el bono conectividad y de esta forma no afectar otros programas que ya tiene el Fondo Nacional de Telecomunicaciones y la SUTEL, y tampoco interferir en el proyecto de la Red del Bicentenario que lidera el gobierno junto con la diputada Yorleni León, que me parece una iniciativa muy importante, la Red del Bicentenario, conectar los centros educativos con alta velocidad a internet, pero desafortunadamente este proyecto no estará hasta el año 2022 aproximadamente, y nosotros tenemos que actuar rápido, actuar ya y con visión estratégica, buscando la forma de aportar nuestro conocimiento y también una legislación rápida para que los estudiantes reciban estos apoyos. Yo recuerdo cuando nosotros corrimos y apoyamos al gobierno con el bono Proteger, que logró apoyar muchas familias, incluso fue reconocido por la OCDE como una forma de atenuar la crisis para las personas que perdieron empleo o experimentaron una reducción de su jornada laboral. Y yo sí creo que estamos debiendo en este momento las soluciones más rápidas e instantáneas para los niños y los jóvenes que no tienen conectividad a internet. Desafortunadamente el curso lectivo inició de forma presencial, pero no el currículum completo ni los horarios completos, don Ernesto, eso hay que comprenderlo bien. El año anterior, lamentablemente, el MEP publicó que los estudiantes dejaron de aprender un 50% de los contenidos de los programas de estudio. Esos programas educativos quedaron a medias y el Banco Mundial y otras entidades han logrado determinar que la pérdida de esos conocimientos afectará en el futuro de estos niños y de estos jóvenes para conseguir empleos. Imagínense que la entrada de la pandemia ha generado una velocidad de cambios que el 65% de los trabajos que tendrán los niños que ingresaron hoy a las escuelas todavía no existen. Esos trabajos todavía no están disponibles porque los cambios van a ser enormes y Costa Rica no se puede quedar botada y no podemos condenar a esta juventud, a esta niñez, a que se convierta en una generación perdida como la que se sucedió en los años 80 en el siglo pasado. Y yo creo que hoy tenemos recursos, me parece que es una caverna de tesoros que acumula la Fonatel, el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, y creemos que no es necesario endeudar al país más ni pedirle más impuestos a los costarricenses, a los contribuyentes, sino aprovechar los recursos que ya existen en esta entidad. Diputado Jiménez, usted recién mencionaba un dato que me parece fundamental. Le pido una respuesta muy concisa, de tiempos. Se ha venido hablando de Internet en las escuelas, de Internet de alta conectividad, está el proyecto del Bicentenario, pero todo demora una eternidad y los muchachos necesitan Internet ahora, dentro de este año, en un plazo corto. Este proyecto plantea eso, ¿de qué manera lo plantea? ¿En qué tiempo se podría lograr esto con estos recursos? Sí, don Ernesto y estimados televidentes, el proyecto del bono conectividad que estamos nosotros impulsando en el Congreso está planteando que en el momento que reciba su aprobación, el Poder Ejecutivo tendrá únicamente 30 días para reglamentar esa ley y establecer los parámetros de cómo va a distribuir los recursos a las personas que realmente lo necesitan, y a partir de esos 30 días iniciar los procesos de apoyo a las familias y a los estudiantes a lo largo y ancho del territorio nacional. Por eso es que cobra vigencia y trascendencia poder actuar rápido. El proyecto está diseñado de forma muy sencilla, de forma tal que el Poder Ejecutivo pueda liberar esos recursos a través de una autorización, como lo es una ley de la República, que solo en el Congreso podemos aprobar. Diputado Jiménez, ¿cuál es la forma que tiene el procedimiento? Es decir, ¿se le daría el dinero, se le daría la línea, incluye computadora? Porque muchas de estas familias que no tienen internet tampoco tienen computadoras en sus casas.
Sí, don Ernesto, nosotros hemos decidido que la política pública en materia de distribución de los recursos sea el Poder Ejecutivo a través del reglamento quien establezca esos parámetros y también mecanismo comprenderá FONASA ido trabajando en la adjudicación de esas computadoras estarán hasta en el mes de junio y no habrá una solución pronta. El bono conectividad sí es una alternativa para resolver en tiempos muy cortos. Creo que perdimos mucho tiempo. Este proyecto se presentó desde el mes de agosto y estamos pidiéndole al gobierno de la República que lo convoque ahora en el periodo de sesiones extraordinarias para darle un trámite especial y convertirlo en una ley de la República en cuanto antes. Diputado, ¿cuál es el estado del proyecto en la Asamblea? ¿Qué ambiente tiene en el plenario? Bueno, quiero contarle que ese proyecto recibió el apoyo inicial, lo suscribieron 25 diputados de todas las fracciones políticas, me acompañaron con la firma en virtud de que es un proyecto que responde a un diagnóstico y a un estudio técnico de un órgano serio del país como es el Estado de la Educación. Eso en cuanto a los apoyos en las fuerzas de la Asamblea Legislativa y adicionalmente el proyecto se encuentra en trámite en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación que yo presido en el Congreso y estaríamos solo esperando que el Poder Ejecutivo convoque el proyecto para continuar con su análisis y estudio porque quedan pendientes un par de audiencias para poderlo dictaminar y elevarlo al Congreso. Muchísimas gracias al diputado Wagner Jiménez, quien lidera esta iniciativa. Buenas noches, diputado. Buenas noches, gracias. Nos vamos a una pausa, pero al volver le cuento que 120 nicaragüenses están varados en la frontera sur de Paso Canoas a la espera de poder ingresar a Costa Rica en viaje al regreso a su país mediante el sistema de burbujas sanitarias que hace Migración Costarricense. Al volver de la pausa, le cuento esta historia y les mostramos en qué estado están estas personas varadas en la frontera entre Costa Rica y Panamá. Desde donde se encuentre, usted puede comprar, remodelar o construir. El BCR multiplica sus posibilidades en vivienda. Elija el crédito con la cuota que más le convenga, hasta con un 90% de financiamiento. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil y haga realidad su proyecto de vivienda. Somos el Banco de Costa Rica. ¿Qué pasaría si el diccionario de la Real Academia viniera a Costa Rica? Necesito unas buenas vacaciones. ¡Ah! ¡Ya sé! Me voy de paseo para Costa Rica. Hermosas playas, gente simpática y sobre todo, se habla perfecto castellano. A 2 rojos, promo de chifrijo y chiliguaro. Ricas las chuchiletas. Buenas tardes. ¿Le gustaría al señor comerse un gallo pinto? Buenas, caballero. ¿Le traigo un yodo? ¡Ay! Creo que no entiendo nada. Para que vos sí entendás, tenés que ver ¡Dicho Ecuético! Todos los martes en Café Nacional. Por 13, Costa Rica Televisión. Para jugar a inventar el mundo de una flor. Somos dos, la eternidad es hoy. Hola, ¿cómo están? Soy José Mata y quiero hacerles una invitación muy especial. Que celebremos juntos el Día del Amor y la Amistad, aquí en su casa, El Cinar. Ya saben, tenemos una cita este 14 de febrero. Sin temor. Hola, ¿qué tal? En tiempos de pandemia
afloran los emprendimientos y también las pequeñas y medianas empresas tienen grandes retos que enfrentar, porque si bien estamos en tiempos de crisis, pues los tiempos de crisis traen grandes oportunidades para que usted se decida a hacer realidad ese sueño de tener su propio negocio o, en su defecto, de fortalecer esas iniciativas que ya usted venía desarrollando. De eso vamos a hablar en Una Mirada. Cómo reinventarse en tiempos de crisis para los emprendimientos y pequeñas y medianas empresas. Acompáñenos. Estamos de regreso en la edición estelar de Costa Rica Noticias. El recorte a los presupuestos públicos que ya afecta a los ministerios de Educación y Seguridad llegó ahora hasta la puerta del organismo de investigación judicial y pondría en riesgo investigaciones del IJ y procesos judiciales como las autopsias. Esto por la aplicación de una norma presupuestaria que comenzó a regir este año y que impide reemplazar plazas de funcionarios que renuncian, se jubilan, son despedidos o fallecen. El periodista Andrés Ortiz nos informa con las declaraciones del director de la Policía Judicial, don Walter Espinosa. Adelante, Andrés. Gracias, compañeros. Así es, buenas noches. El OIJ dio a conocer el día de hoy, por parte de su propio director, don Walter Espinosa, que la norma presupuestaria que comenzó a regir este año ya les está afectando incluso con 3 casos. Esto porque en esta norma las personas que fallecen, que se jubilan, que renuncian o que despiden, esas plazas no pueden ser reemplazadas, y es por eso que está señalando que al menos al año, en promedio, en el OIJ se da este tipo de situaciones con 50 plazas. Si esto continúa así, señalan que podrían estar afectándose los servicios. Veamos. La norma presupuestaria comenzó a regir en enero de este año. En la misma no se permite reemplazar las plazas que dejan vacantes por renuncia, fallecimiento, jubilación o despido. El director del OIJ, Walter Espinosa, asegura que esta norma podría afectar el servicio en investigación o incluso en las autopsias. Durante el mes de enero se perdieron 3 plazas debido a esto: una oficial de investigación, otra de analista en criminología y una más de investigador 1. Según Espinosa, al año al menos 50 personas se acogen a la movilidad laboral, por lo que de continuar de esta manera se podría afectar el servicio. La pérdida de una cantidad de plazas tan importante como la que señalo genera un impacto negativo, afecta nuestras funciones y afecta la posibilidad de que podamos brindar un adecuado servicio público. En este año, ya para enero, hemos perdido 3 plazas en el área de investigación. Eso significa que la tendencia que les señalaba se mantiene, o sea que probablemente nosotros vamos a terminar el año 2021 con 50 o 60 personas menos que con las que empezamos a trabajar en enero de este año, y esa implicación pues va a afectar áreas de toda naturaleza. Ante esto, los sindicatos manifestaron su preocupación. En materia de Poder Judicial, la afectación se va a dar prácticamente en todos los estratos de puestos, en todos los puestos que existan en el Poder Judicial. En OIJ ya el señor director indicó ya que hay ya 3 personas que han renunciado. El renunciar implica incluso la ¿cómo te puedo decir? La atmósfera negativa o el poco interés que hay incluso de conservar puestos en un lugar que era en otro tiempo tan ostentado como el Poder Judicial. Eso da una señal clara de la afectación del plan fiscal, la afectación de las jubilaciones y otras cosas. Se trata de la norma 12 de la Ley del Presupuesto Nacional para este 2021. Recordemos que esta norma se aprobó en la Asamblea Legislativa dentro del paquete o el proyecto del presupuesto nacional para este año, y es en esta norma donde se detalla que las vacancias por estos 4 elementos no pueden ser reemplazadas en el sector público. Esto genera afectación, según el director del OIJ, y ya hay 3 casos durante este año. Esta es la información que tenemos desde la Corte. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz.
120 personas de nacionalidad nicaragüense se mantienen del lado panameño esperando para que Costa Rica los deje pasar y poder llegar a Peñas Blancas y cruzar a su país. En enero se llegaron a acumular 350 personas en esa misma frontera. Sin embargo, el jueves pasado, Migración movilizó a 196 de ellos. Las llamadas burbujas sanitarias que realiza Migración desde el año pasado para llevar a nicaragüenses desde Paso Canoas hasta Peñas Blancas se suspendieron en enero. Durante ese tiempo se acumularon en la frontera del lado panameño 350 personas de Nicaragua que se encontraban en ese país, pero que decidieron regresar a su país natal. El jueves trasladaron 196, por lo que aún quedan 120, ya que otros decidieron devolverse tal y como se ve en este video de lunes. Por el tema presupuestario, la Dirección de Migración y la Policía de Migración deciden suspender de forma momentánea estos procesos de movimientos o de traslados de personas nicaragüenses hasta Nicaragua, y es ahora el pasado jueves que reactivamos, iniciando con un nuevo proceso que no supere las 200 personas. Ese día se hace una movilización de 196 personas nicaragüenses. Las mismas fueron llevadas con bastante éxito hasta el territorio de Nicaragua. Sin embargo, como el grupo era de unas 350 personas, se quedan aproximadamente 120 aún en territorio panameño. Costa Rica cerró las fronteras terrestres el 19 de marzo del 2020. Durante todo este tiempo realizó el traslado controlado de 6.048 nicaragüenses que estaban en Panamá. Nicaragua pide a sus ciudadanos la prueba negativa de COVID-19 con un máximo de 72 horas para poder ingresar a su país. En Migración esperan poder realizar el traslado de ellos los martes y jueves. La idea es continuar con esta modalidad de traslados humanitarios los días martes y los días jueves, y que no supere de 200 personas en cada movimiento. Esto por motivos de seguridad, de logística. Creemos que la movilización se tiene que hacer bastante segura y lo más rápida posible, para lo cual los movimientos se van a establecer y posiblemente para este grupo el próximo martes, si ya tienen todos la prueba negativa, podrían movilizarse sin mayor inconveniente. Además, Migración está detectando un incremento de personas de Cuba, Haití y países africanos y de Asia que están llegando a la frontera de Paso Canoas. Sin embargo, son rechazados. Solo en enero llegaron 100 personas de estas nacionalidades. Las fronteras terrestres se mantendrán cerradas hasta el 1 de marzo con posibilidad de prórroga. En casi un año de permanecer cerradas, 28.000 personas fueron rechazadas en ambas fronteras. Vamos ahora a los deportes con un adelanto de lo que vamos a tener 8:30 de la noche en Deportivas del 13. Kenneth Meléndez está aquí conmigo en el set. Kenneth, los clásicos son fundamentales. 2 derrotas le sacaron la roja al Paté Centeno. Buenas noches, don Ernesto. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Como usted lo dice, estos partidos definen mucho para uno y para otro lado. Mientras en Alajuelense ahorita todo es motivación, el técnico Andrés Carevic se fortalece en su puesto. Incluso ante Saprissa era el único equipo en que no tenía un balance positivo, y luego de estos 2 clásicos ya puedo decir que los 16 equipos que han enfrentado tienen un balance positivo. Y por el otro lado, Saprissa no solamente se queda sin técnico, sino que deja también muchas dudas, porque hoy presenta a Roy Myers, un técnico que tiene muchísimos años de no dirigir y que en su paso por Saprissa la primera vez, aunque lo hizo campeón, su rendimiento no fue bueno. Entonces queda por un lado un equipo muy fuerte y por el otro un equipo bastante debilitado, y esto es lo que dejan los clásicos. Está como desbalanceado, ¿verdad? Muy desbalanceado hacia el lado de la liga. Vamos a ver, Saprissa tiene una buena planilla. Algunos aseguran incluso que Saprissa tiene planilla para ser campeón. Pero en este momento la realidad es que la liga se ve sólido, se ve que es un equipo difícil de vencer. Incluso la liga llegó a 15 partidos sin perder, algo que no... En los últimos 18 años es la racha más larga que tiene la liga sin perder. La puede ampliar este miércoles que juega ante Grecia, mientras por el otro lado Saprissa perdió la opción de meterse entre los 4 clasificados. Entonces uno sí pensaría por ahí que está un poco desbalanceado, pero hoy vamos a ver, el torneo está iniciando, ¿verdad? Y por otro lado también Herediano también presenta técnico, hay como mucho movimiento en el banquillo, y de ahí también Heredia podría fortalecerse en estos días.
8:30 de la noche, Deportivas del 13, con esto y mucho más. Tenemos información del Super Bowl, información de atletismo y de muchas otras cosas más para todos los televidentes. Kenneth Meléndez, 8:30, Deportivas del 13. Para servirles. En otros temas nacionales, el Partido Republicano Social Cristiano, fundado por el ex presidente de la República, Rafael Ángel Calderón, busca ahora formar una coalición alrededor de la figura del ex ministro de Hacienda del PAC, Rodrigo Chávez, con miras a la elección presidencial del 2022. Chávez no ha confirmado que se lanzará ya como precandidato, sin embargo, durante el fin de semana sostuvo una serie de reuniones con grupos políticos del país en busca de convencerlos para unirse a esta iniciativa. Cuando el río suena, veamos la información. El Partido Republicano Social Cristiano ve con buenos ojos contar con el exministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, como candidato presidencial para las elecciones del 2022. Este sábado Chávez reunió a un grupo de políticos y empresarios, así como el sector sindical y social, para presentarles su proyecto país. En la cita participaron 3 integrantes de la agrupación Republicana Social Cristiana. Costa Rica Noticias consultó al fundador de esta agrupación política, el expresidente de la República, Rafael Ángel Calderón, sobre la posibilidad que se plantea. A lo que señaló que Chávez no ha dicho que quiera ser precandidato, pero que sería un lujo lograr que lo sea, y que además lo que se está intentando es una coalición con agrupaciones de corte nacional y provincial. Diversos grupos de la sociedad costarricense que tal vez nos identificamos entre sí por tener un pensamiento de centro humanista, y con don Rodrigo Chávez. Don Rodrigo todavía no ha lanzado ninguna candidatura. Si lo hace, pues por supuesto nosotros estamos valorando la posibilidad de apoyarlo dentro de una coalición de varios partidos políticos. O sea, de llegar a ser el candidato, si es que llega a aceptar una candidatura, a lo que yo tengo entendido, él sería candidato de varios partidos políticos, entre ellos el Partido Republicano Social Cristiano. El exmandatario asegura que, en esta coalición de centro humanista, Chávez tiene un norte claro en cuanto a las preocupaciones sociales y económicas, las cuales él, como expresidente de la República, comparte. Don Rodrigo plantea sus preocupaciones en Costa Rica, donde él ha seguido siempre permanentemente a su país, no solo con la problemática económica tan seria que estamos viviendo, sino que esta problemática económica ha desatado una problemática social muy seria. Por ejemplo, don Rodrigo tiene grandes preocupaciones que yo comparto plenamente de cómo la brecha social se ha ido ampliando en nuestro país y cómo hemos sido en el pasado un país de una gran clase media y un país de grandes oportunidades para que los hijos de los trabajadores y de los campesinos hayan podido ascender en la vida, y debemos continuar siendo el país de las grandes oportunidades. Intentamos hablar con Chávez sobre sus pretensiones políticas. Sin embargo, no contestó a nuestras llamadas ni a los mensajes en distintas plataformas que intentamos localizarlo, como redes sociales o el WhatsApp. Nos vamos a una pausa comercial, pero al volver le vamos a contar la historia de los 200 rescatistas que buscan a un grupo numeroso, más de 200 personas que en el norte de la India están desaparecidas luego de que se rompiera un glaciar en el Himalaya y provocara la crecida repentina de un río. Las imágenes son realmente espectaculares. A la vuelta de la pausa le contamos esta historia. ¿Este verano va a salir con su familia? Siga protegiéndose, use su mascarilla, mantenga su distancia, limpie las superficies, lávese sus manos frecuentemente. Prefiera aquellos sitios que cumplan las condiciones sanitarias. No olvide llevar
jabón para lavarse las manos, solución alcohólica y toallas de papel. Es su responsabilidad cuidarse y proteger a los que ama. Por una familia segura. Caja Costarricense de Seguro Social. En 1963, ante las quejas del servicio, había que compartir las líneas telefónicas. 2 casas tenían el mismo número de teléfono. Entonces se le pide al ICES hacer el desarrollo de las telecomunicaciones también con la ley 3226. Forjadores, los sábados a las 4 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Una pareja está a punto de divorciarse y regresan en el tiempo donde tienen la oportunidad de rehacer sus vidas o seguir juntos. ¿Qué decidirán? Encuentre la respuesta en Matrimonio en Retroceso. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Nos vamos ahora a las noticias del mundo. Unos 200 socorristas continúan las tareas de rescate en el norte de la India, donde la ruptura de un glaciar en el Himalaya el domingo provocó la crecida repentina de un río y dejó 200 personas muertas o desaparecidas. Socorristas buscan a cientos de personas desaparecidas en el norte de la India tras la rotura de un glaciar en el Himalaya. El derrumbe provocó la crecida repentina de un río y un torrente de agua que arrasó el valle, destruyendo todo lo que encontraba a su paso como carreteras y puentes. Los socorristas recuperaron más de una veintena de cadáveres y se estima que más de 170 personas están desaparecidas solo en las 2 centrales eléctricas ubicadas en la represa de Richiganga. Algunos obreros quedaron bloqueados en 2 túneles obstruidos por el torrente de agua, barro y piedras que desató la rotura del glaciar. Estábamos trabajando en el túnel cuando escuchamos gritos de salgan, salgan. No sabíamos qué estaba pasando. Empezamos a correr para escapar cuando la fuerza del agua entró a borbotones por la boca del túnel. Los pueblos de las montañas que rodean el río fueron evacuados y las autoridades aseguraron que el mayor peligro de inundación ya pasó. Los 14 glaciares que dominan el río en el Parque Nacional de Nanda Devi son objeto de estudios científicos debido al cambio climático y la deforestación, que aumentan los riesgos de desprendimiento. Para Subecha, una ONG de defensa del medio ambiente, este desastre es un recuerdo siniestro de los efectos del cambio climático y del desarrollo incoherente de carreteras, vías férreas y centrales eléctricas en zonas ecológicamente frágiles. A las 7 de la noche con 58 minutos llegamos por hoy al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por seguir las noticias de Canal 13. Trabajamos para entregarle información con equilibrio y profundidad. En unos minutos voy a conversar con el investigador de la Universidad de Costa Rica que está desarrollando pruebas rápidas de saliva para detectar COVID. ¿Podríamos tener resultados de COVID en 1 hora? Quédese en la señal de Canal 13, que ya volvemos con esta entrevista de fondo.
En nuestro próximo capítulo de Bunshiro, Bunshiro y Fuku, la concubina del antiguo señor, recuerdan sus días de juventud. Aunque Eskesaemo, el padrastro de Bunshiro, era un hombre callado y no poseía grandes riquezas, Bunshiro lo admiraba y quería seguir sus pasos. Tengo entendido que a su padre lo arrestaron por involucrarse en la disputa por la sucesión del señor. Bunshiro, los sábados a las 5 de la tarde y los viernes a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Este jaguar es Alex y reclama a su presa. Y ella es Molly, que también busca su tortuga verde. Se luce frente a la cámara. Este es el rey del bosque tropical, el eslabón final de la cadena alimenticia. Su constitución física lo adapta de manera perfecta para situaciones en donde requiera fuerza y velocidad. Documentales UNED, los miércoles a las 9:30 de la noche, con repetición los sábados a las 7 de la mañana y 4:30 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. En el año 2017, Patricia Linares, abogada con una brillante carrera como magistrada de la Corte Constitucional, fue elegida para hacer realidad lo que muchos aún hoy se resisten a creer posible: implementar un sistema de justicia transicional que después de más de 50 años de guerra y de 8 millones de víctimas, investigue, juzgue y sancione a todos los actores del conflicto armado colombiano. A las 2 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. Nos dicen que los animales son el alma de la naturaleza. Esta semana, la extinción de los animales. Pero los animales llevan una historia